Sinopsis: el reencarnado sin nombre, nacido de la noche carmesí en la noche en que Konoha ardió bajo el rugido del Kibi, dos nacimientos marcaron el destino del mundo ninja. Uno, el del hijo del cuarto Hokage, acogido por el calor de sus padres, rodeado de esperanza, destinado a heredar una voluntad de fuego. El otro, silencioso, ignorado, dejado a la sombra. Sin nombre. Sin familia. Sin rostro que lo espere. Solo envuelto en jirones de tela, con un chakra inquietante y unos ojos que jamás habían sido vistos en la Tierra del Fuego. Él no debería existir. Y, sin embargo, está aquí. Nadie conoce su origen. Nadie conoce su sangre. Lo que ni la aldea, ni sus enemigos, ni siquiera él mismo saben, es que posee un linaje antiguo, oculto entre las ruinas del tiempo, uno que cambiará el curso de la historia cuando despierte. Marcado por la desconfianza, traicionado por los que prometieron cuidarlo, crecerá en la oscuridad de un mundo que no lo desea. Pero no todo será frío. Aún en la noche, el calor de una mano, una palabra, o una mirada, puede dejar una huella. Porque no todos los monstruos nacen monstruos. Algunos son creados. Y otros, reencarnan. Capítulo 1. El silencio entre las llamas. La noche que cayó sobre Konoha no fue una noche cualquiera. Fue una herida abierta en el tiempo. El Kibi, la bestia de las 9 colas, rugía como un dios furioso mientras las casas caían como hojas secas. Las llamas pintaban el cielo de rojo, y los gritos se confundían con el estruendo de la destrucción. El cuarto Hokage y su esposa, milagrosamente, sobrevivían al ataque para proteger a su hijo, Naruto Uzumaki, cuyo nacimiento fue visto por algunos como una esperanza y por otros, una carga. Pero entre todo ese caos, hubo otro nacimiento. Uno que nadie celebró. Uno que no debería haber sido. Fue encontrado entre las ruinas, en un cráter menor al suroeste de la aldea. Los Anbu exploraban los restos de una torre colapsada cuando escucharon algo. No un llanto, sino un susurro. Apenas un sonido, casi humano, casi un eco. Ahí, entre vigas calcinadas y polvo, yacía un recién nacido. Envuelto en harapos chamuscados, con la piel marcada por cenizas y ojos que brillaban como brasas apagadas. No lloraba. No temblaba. Solo observaba, como si ya supiera demasiado. El Anbu que lo encontró dio un paso atrás al sentir una presión extraña en el aire. El chakra que emanaba ese bebé no era normal. No era demoníaco como el de Kurama, pero tampoco era humano. Era neutro. Denso. Viejo. ¿Qué eres tú?, susurró el Anbu, sin atreverse a tocarlo. El bebé lo miró, y por un instante, el ninja creyó ver algo más ahí dentro. Una conciencia. Una historia. Un pasado. Porque ese niño, aunque en cuerpo de recién nacido, recordaba. Su nombre había sido Lucien Kael, un hombre de otro mundo. Una vida anterior. Una muerte real. Y, sin explicación, había despertado en este cuerpo, en un mundo de shinobi y chakras, sin saber por qué ni para qué. Lo llevaron a un orfanato, donde fue apenas tolerado. Las cuidadoras lo consideraban inquietante. Nunca lloraba, nunca pedía, pero los otros niños decían que a veces lo veían despierto toda la noche, mirando al techo, como si escuchara voces que nadie más oía. A los 3 años ya hablaba perfectamente. A los 5, leía libros que nadie le había enseñado. Nunca sonreía. Nunca jugaba. Y sin embargo, no era cruel. Solo, distante. Como si buscara algo. Como si supiera que estaba aquí por una razón que aún no entendía. Kaen. Ese fue el nombre que recibió. No de los adultos, sino de una niña. Una huérfana como él, llamada Airi. Ella lo encontró un día en los campos, después de que él se escapara del orfanato tras una paliza. Lo vio sentado bajo la lluvia, en silencio, con la mirada perdida. Si no tienes nombre, te daré uno. Te llamaré Kaen. Tus ojos parecen fuego, pero no queman. Me calientan. Fue la primera vez que alguien le habló sin temor. Y la primera vez que su mirada se suavizó. Desde entonces, guardó ese nombre para sí. No lo decía en voz alta, pero en su mente, dejó de ser el niño sin nombre. Era Kaen. Un nombre nacido de la ceniza. Como él. Y aunque no sabía por qué había vuelto a vivir, sabía que no era casualidad. El mundo ninja iba a cambiar. De nuevo. Y él estaría ahí, observando desde la sombra. El tiempo pasó, y aunque la soledad seguía siendo una constante en su vida, Kaen encontró pequeños momentos de luz. Airi, con su sonrisa desdentada y su forma de ver belleza en lo roto, se convirtió en un lazo silencioso que él nunca pidió, pero nunca rechazó. Compartían pan robado, cuentos inventados y silencios largos bajo los árboles.
Una tarde, mientras el sol teñía de dorado los techos viejos de Konoha, Airi lo empujó levemente con el hombro. ¿Sabes que cuando no estás, el mundo se siente más gris?, le dijo, sin mirarlo. Kaen la miró de reojo. No supo qué responder. Pero por dentro, algo se movió. Un calor breve, extraño. No era el fuego de batalla. Era algo más humano. Esa noche, cuando volvió al orfanato, robó un viejo libro de cuentos para leérselo a ella. No porque creyera en los finales felices, sino porque ella sí creía. Y con eso bastaba. Porque incluso las sombras, a veces, buscan una chispa para no apagarse del todo. Los años pasaron. Kaen crecía, alto y delgado, con una mirada que pesaba más de lo que un niño debía cargar. Aprendía observando. Cada misión Anbu de la que oía hablar, cada jutsu del que leía en libros viejos o escuchaba entre susurros, lo estudiaba en silencio, como si reconstruyera el mundo pieza por pieza. A veces, en las noches frías, se escapaba del orfanato para ver entrenamientos secretos en las afueras. Se escondía entre los árboles, cubierto por la oscuridad. Miraba. Memorizaba. Soñaba. Sabía que un día, tendría que dejar de esconderse. Sabía que su fuerza aún dormía. Pero por ahora, solo observaba. Airi era su único refugio verdadero. Ella hablaba por los dos. Le contaba historias inventadas, le enseñaba canciones de la infancia que aprendió de otras huérfanas. Kaen escuchaba, y a veces, cuando nadie los veía, sonreía levemente. Una tarde de primavera, ambos salieron a escondidas al borde del bosque. Airi había preparado algo especial, unas flores recogidas con esmero y una piedra lisa pintada con un símbolo inventado. «Es tu emblema», dijo, con el rostro lleno de orgullo. «Lo hice yo. Tiene un fuego, como tú. No para destruir, sino para proteger». Kaen la miró largo rato. Su pecho se tensó. No dijo nada, pero aceptó el regalo. Esa noche, durmió con la piedra escondida bajo su colchón. Él no lo sabía, pero esa piedra sería uno de los pocos objetos que conservaría toda su vida. A los 6 años, comenzaron los primeros signos. A veces, cuando sentía emociones fuertes, ira, miedo, protección, su chakra se agitaba de forma inusual. Una vez, un ladrón intentó herir a Airi por un trozo de pan. Kaen no pensó, solo actuó. Y sin quererlo, lo empujó con tal fuerza que lo lanzó 3 metros, sin haberlo tocado. El ladrón huyó aterrado. Desde entonces, los niños del orfanato comenzaron a temerlo aún más. Algunos lo evitaban. Otros lo insultaban en voz baja. Airi no. Ella solo lo miraba con una mezcla de asombro y ternura. «Tienes algo dentro, como un fuego contenido», le susurró una noche. «Pero no me da miedo. ¿Por qué tú decides a quién calientas y a quién quemas?». Kaen no respondió. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, soñó con un campo de flores, no con fuego y ruinas. Y en ese sueño, él caminaba sin sombra. Aún no sabía lo que era su linaje. Aún no sabía lo que vendría. Pero sentía que su historia apenas comenzaba. A los 7 años, Kaen fue inscrito en la Academia Ninja. No por deseo propio, sino porque era ley. Todos los niños con edad suficiente debían asistir, y aunque él había pasado desapercibido hasta entonces, su control del chakra y su extraña calma llamaron la atención de uno de los instructores. El primer día fue extraño. Rodeado de niños ruidosos, risas falsas y miradas curiosas, Kaen se sentó al fondo del aula, junto a la ventana. Desde ahí podía ver los árboles mecerse al viento y escuchar apenas el zumbido lejano de Konoha. Nadie se sentó junto a él. Excepto Airi. «No dejaré que esté solo en esto», le dijo con firmeza, sonriendo mientras abrazaba sus propios libros. Aunque era torpe en los entrenamientos y no destacaba en los jutsus, Airi ponía todo su corazón. Kaen, en cambio, destacaba sin querer. Su habilidad para manipular el chakra era precisa. Su control, anormal. Y aunque no lo demostraba abiertamente, los maestros sabían que había algo en él, algo latente. Un día, durante una práctica de lanzamiento de kunai, uno de los niños más agresivos intentó burlarse de él. «Oye, el niño sin padres, ¿qué haces aquí? ¿Copiar lo que hacen los verdaderos shinobi?». Kaen no respondió. No se movió siquiera. Pero cuando fue su turno, los kunai que lanzó se clavaron en el centro exacto de cada blanco, sin que su expresión cambiara. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier insulto. Esa tarde, en el campo de entrenamiento, mientras practicaban el uso básico del chakra para trepar árboles, Kaen fue el único que logró subir más de 5 metros sin esfuerzo. Airi lo miraba desde abajo, jadeando, las manos raspadas de tanto intentarlo.
No hagas trampa, le gritó, fingiendo enojo. Deja algo para los demás. Caen bajó, y sin decir una palabra, le mostró cómo moldear su chakra en las plantas de los pies. Airi lo imitó, tambaleante, pero subió. ¿Ves? No eres tan silencioso cuando quieres ayudar, le dijo, sonriendo con orgullo. Caen no sonrió, pero el brillo en sus ojos la hizo reír. Con el tiempo, sus compañeros comenzaron a temerlo menos, o al menos, a respetarlo. Pero aún quedaba esa barrera invisible. Como si Caen no fuera del todo parte de ese mundo. Como si siempre estuviera observando desde un lugar lejano, como una sombra que no pertenece a ninguna forma. A veces, en la noche, se despertaba sudando frío. No por pesadillas, sino por visiones que no comprendía. Una espada negra clavada en un campo de cadáveres. Ojos que sangraban poder. Un nombre antiguo que no lograba recordar del todo. Fragmentos de un linaje que no conocía, pero que lo llamaba desde lo profundo. Un linaje dormido. Cierta noche, mientras se alejaba del orfanato para estar solo, Caen sintió una presencia. No era Ambu, ni un civil. Era algo diferente. Un hombre encapuchado lo observaba desde la rama de un árbol. Tú no deberías existir, dijo el desconocido, con voz rasposa. Y sin embargo, aquí estás. Caen no respondió. Solo tensó el cuerpo, instintivamente. Tus ojos, no son de este mundo. No eres solo un niño, ¿verdad? Pero antes de que Caen pudiera hablar, la figura desapareció como humo entre las hojas. Esa fue la primera vez que sintió miedo real desde que llegó a este mundo. Al día siguiente, Caen no dijo nada a nadie. Pero comenzó a entrenar más en secreto. A afilar su mente y su cuerpo. Porque entendió que no estaba solo. Que alguien sabía. Que su existencia tenía enemigos. Una semana después, Airi le entregó un segundo regalo. Era una bufanda hecha con tela vieja, pero cosida con dedicación. Azul oscuro, con un pequeño bordado en uno de los extremos. El mismo símbolo de la piedra. Para que no olvides quién eres cuando estés rodeado de sombras. Caen la aceptó. No dijo nada. Solo la ató alrededor de su cuello y la usó desde ese día, como un escudo invisible. Porque si había algo en este mundo que lo anclaba a su humanidad, era ella. Y aunque aún no sabía su propósito, ni de qué clan venía su sangre, ni por qué sus recuerdos cruzaron los mundos, sí sabía esto. No estaba dispuesto a perder lo poco que tenía. Capítulo 2. El fuego que aprende a sentir el paso del tiempo en la academia fue sutil, casi imperceptible, como las hojas que caen sin hacer ruido. Para Caen, los días eran rutinas calculadas. Estudiar, entrenar, observar. Pero, sin que lo notara del todo, algo comenzaba a cambiar. No en sus habilidades ni en su cuerpo, sino en su interior. Airi. Ella seguía a su lado. Firme como una raíz, alegre como un arroyo. Era torpe con los jutsus, mala lanzando kunais, y no podía trepar más de 2 metros sin caer. Pero siempre se levantaba. Siempre se reía. Y, lo más importante, nunca se alejaba de él. Caen, que había pasado 2 vidas sin conocer el calor real de otro ser humano, empezaba a percibir algo nuevo. Un hilo invisible que lo ataba a ella. No era dependencia. Era pertenencia. Una tarde, después de clases, se quedaron entrenando hasta que el cielo se tiñó de violeta. Airi estaba cubierta de tierra y sudor, pero aún sonreía. Al verlo practicar sellos de mano con perfecta precisión, lo miró con admiración y frustración fingida. Eres imposible. ¿Cómo puedes hacerlos tan rápido? Dijo, tirándose al suelo de espaldas. Caen dudó. Luego se sentó a su lado. Porque los repito en mi mente antes de dormir, confesó, por primera vez compartiendo un hábito suyo. Airi lo miró, sorprendida. Luego soltó una risa suave. Entonces yo también lo haré. Aunque sueñe con convertir mi cama en un sello explosivo. Caen la miró de reojo. Sus labios se curvaron apenas. Fue una sonrisa. Corta, frágil, pero real. Esa noche, en su rincón del orfanato, Caen repasó mentalmente los sellos. Pero también repasó su risa. El sonido exacto, la forma en que inclinaba la cabeza, los ojos entrecerrados. Era como memorizar un jutsu nuevo, solo que no tenía chakra. Solo tenía significado. Con cada día, su expresión se volvía más ligera. No más cálida, no aún. Pero menos fría. Respondía a veces con monosílabos. Se permitía gestos pequeños. Escuchaba con atención cuando Airi hablaba de sueños imposibles, como abrir una pastelería ninja o convertirse en Hokage, porque nadie esperaría eso de alguien como yo. Caen no entendía ese sueño. Pero lo respetaba.
Durante una práctica grupal, Airi tropezó y cayó torpemente. Los demás rieron. Kaen no. Se acercó, le ofreció la mano y, mientras la ayudaba a levantarse, miró a los demás con una mirada tan fría que el aire pareció detenerse. Nadie volvió a reír. Gracias, murmuró Airi, sonrojada. No te burles de ti misma, le dijo él. Ellos ya lo hacen. Ella lo miró, sorprendida por la frase. Lo abrazó sin previo aviso. Kaen no supo qué hacer. Pero no la rechazó. Esa noche, se preguntó si ese abrazo era un jutsu también. Uno que desarmaba sin sellos, sin chakra, sin manos. El fuego dentro de Kaen seguía ahí. Antiguo, vigilante, dormido. Pero había aprendido algo nuevo. El fuego no solo destruye, también calienta. Y por primera vez desde que había abierto los ojos en ese cráter, Kaen deseó que alguien estuviera a salvo. Que alguien fuera feliz. No por un deber. No por estrategia. Solo porque ella lo merecía. Pero en la sombra, algo también despertaba. Esa figura encapuchada que lo había observado meses atrás ahora lo seguía más de cerca. En los tejados, en los entrenamientos, en las noches de insomnio. Observaba. Kaen lo sentía. Lo sabía. Y su cuerpo comenzaba a prepararse. No para atacar. Sino para resistir. Porque ahora, tenía algo que perder. Pero la calma tiene límites. Y Konoha, como el mundo, nunca duerme del todo. Una mañana, Airi no apareció en la academia. Tampoco en el orfanato. Al caer la noche, regresó con los ojos rojos, arrastrando una pequeña mochila y un pergamino en la mano. Fue a su rincón habitual, donde Kaen la esperaba como cada noche, y se sentó en silencio a su lado. Me adoptaron, dijo al fin, con voz apagada. Kaen no respondió. No sabía cómo. Solo la miró. Ella bajó la vista. Son buenas personas, Kaen. Me quieren de verdad, no como sirvienta ni por interés. Me abrazaron, me escucharon, y yo sentí que tenía un hogar. Pero eso también significa que ya no puedo quedarme contigo aquí. El silencio se volvió denso. Kaen sintió algo extraño en el pecho, como un vacío arrastrado por el viento. Aceptaba su felicidad, pero no su ausencia. Empezó Airi, no quería irme sin decirlo. No quiero irme sin ti. Kaen la tomó del brazo con una firmeza que sorprendió a ambos. Entonces no te vayas, dijo él. No era una orden. Era un ruego disfrazado de certeza. Pero en su mente, una sombra lo inquietaba. Aquella figura encapuchada. La había sentido más de una vez, vigilándolos desde lejos. Y Kaen, con la certeza que da una vida pasada, sabía que esa presencia era peligrosa. Que si Airi se quedaba, podría atraer hacia ella la oscuridad que él cargaba sin comprender del todo. Sabía que dejarla ir era protegerla. Pero eso no hacía que doliera menos. Airi lo abrazó otra vez. Más fuerte. Más largo. Prométeme algo, Kaen. Pase lo que pase, no me olvides. Kaen la miró a los ojos. Por primera vez, como un hermano. Como alguien que ya no estaba solo. Lo prometo. Desde hoy, tú eres mi hermana. Y si el mundo se vuelve en tu contra, yo estaré en medio. Esa noche, los padres adoptivos de Airi llegaron al orfanato. Una mujer de sonrisa cálida y un hombre de semblante sereno. Al ver a Kaen, no lo miraron con desdén ni con miedo. Lo saludaron con respeto, y cuando Airi les habló de él, lo escucharon con atención y gratitud. Así que tú eres Kaen, dijo el hombre. Airi nos ha contado mucho. Gracias por cuidarla. La mujer se arrodilló frente a él y puso una mano en su hombro. No eres invisible, Kaen. Ni estás solo. Si algún día necesitas algo, estaremos aquí. Esas palabras lo sacudieron. No por lo que ofrecían, sino por lo que afirmaban. Que él existía. Que alguien lo veía. Cuando llegó la hora de partir, Airi volvió a abrazarlo. Kaen sintió que una parte de él se arrancaba, pero no lloró. Solo cerró los ojos y memorizó ese instante. Voy a convertirme en una niña, dijo ella entre sollozos. Y tú también lo harás. Vas a ser fuerte, Kaen. Más fuerte que nadie. Él asintió. Seré niña, Airi. Y usaré esa fuerza para proteger, incluso a quienes me odien. Ella lo miró, desconcertada. ¿Por qué harías eso? Porque tú me enseñaste que vale la pena intentarlo. La figura encapuchada observaba desde un tejado lejano. Sus ojos se entrecerraron al ver el vínculo sellarse en ese abrazo bajo la luna. Interesante, murmuró. No era un ninja ordinario. Ni un civil. Era alguien que conocía un linaje antiguo. Uno que, por generaciones, había permanecido oculto.
Caen tenía poder en su sangre. Poder dormido. Poder prohibido. Y muy pronto, alguien más querría despertarlo. Capítulo 3. Ecos del linaje oculto. Tras la partida de Airi, la vida de Caen cambió de forma sutil pero profunda. El orfanato, antes ruidoso y compartido, se volvió más silencioso. Pero Caen ya no era el mismo niño hermético que había llegado envuelto en cenizas y preguntas. Había cambiado. No del todo, pero lo suficiente para que su fuego dejara de quemar hacia adentro. Comenzó a hablar más con sus compañeros. No con todos, pero sí con quienes mostraban curiosidad genuina o compartían el mismo amor por el entrenamiento. A veces se quedaba después de clase ayudando a otros con los sellos de mano o dando consejos de postura con el shuriken. Nunca lo hacía con una sonrisa amplia ni con afecto evidente, pero sus palabras, siempre escuetas, eran claras y precisas. Incluso el instructor Iruka empezó a notarlo. Caen ha cambiado, comentó un día al Hokage. Sigue siendo reservado, pero hay bondad en su mirada. No lo demuestra mucho, pero se nota en cómo protege a los demás sin pedir nada. Caen soñaba más seguido ahora. No eran sueños comunes. Eran visiones fragmentadas, como si su subconsciente tratara de mostrarle algo que había olvidado, o que aún no conocía. Figuras antiguas envueltas en capas oscuras, batallas bajo lunas rojas, y sobre todo, un símbolo, un círculo de fuego encerrando un ojo cerrado. En uno de esos sueños, se encontró de pie sobre un mar de ceniza. Frente a él, un anciano con túnicas oscuras y una voz como el viento seco del desierto. «Despierta, llama perdida», dijo el anciano. «La sangre que corre por ti no es de este tiempo, ni de esta tierra. Tu linaje fue sellado. Por miedo. Por poder». Caen intentó preguntar algo, pero su voz no salía. Solo pudo mirar mientras el anciano desaparecía en llamas negras que no quemaban, pero dolían. Despertó con el corazón latiendo como un tambor. Al mirarse al espejo esa mañana, por un instante, creyó ver sus ojos arder con un destello carmesí. Parpadeó, y ya no estaban. Había algo en él. Algo que crecía, algo que respondía a emociones fuertes, a momentos de angustia o furia. A veces, cuando se concentraba mucho, su chakra parecía más caliente, más denso, como si una presencia ancestral respondiera a su llamado. En la academia, empezó a destacarse. No tanto por su técnica, que ya era sobresaliente, sino por su intuición. Podía anticipar movimientos. Predecir errores. Era como si viera patrones donde otros solo veían caos. Pero pronto comprendió algo. Destacar era peligroso. Llamar la atención no solo traía elogios, también traía preguntas. Miradas. Sospechas. Así que empezó a usar una técnica que había perfeccionado en secreto. El Bunshin no Jutsu, clon de sombra. Mientras su clon asistía a clases, él entrenaba solo en lo más profundo del bosque, donde solo el viento era testigo de su avance. Caen refinó sus habilidades más allá del currículo escolar. Practicaba sellos de alto nivel, meditaba para controlar su chakra, y estudiaba antiguos pergaminos que había robado no sin culpa de los archivos del orfanato. Sus progresos eran silenciosos, invisibles. Nadie sabía hasta dónde llegaba su habilidad real. Nadie, excepto Iruka, que comenzó a sospechar, aunque eligió guardar silencio. Un día, sin previo aviso, lo echaron del orfanato. «Eres demasiado raro», murmuró uno de los cuidadores. «No sabemos qué hacer contigo». Caen no suplicó, solo recogió sus cosas y salió bajo la lluvia. Fue entonces cuando alguien lo encontró en las calles de Konoha. El mismísimo Hokage, Minato Namikaze. «Tú eres Caen, ¿verdad?», preguntó el cuarto, mirándolo con ojos serenos. Caen asintió, sin palabras. «Ven conmigo. No dejaré que un niño que ha demostrado tanto valor se quede solo». Minato le ofreció un pequeño departamento cerca del distrito residencial. Era modesto, pero cálido. Caen nunca lo olvidó. «Gracias, Hokage-sama. No me agradezcas. Demuestra que vales el espacio que te di», le respondió Minato con una sonrisa leve. Desde entonces, Caen asistía a la academia más seguido, aunque muchas veces todavía mandaba clones. Su verdadero entrenamiento continuaba en la sombra, intensificándose con cada día. El recuerdo de Airi, ahora viviendo en un pueblo lejano, donde estaba segura y feliz con su nueva familia, seguía presente en su corazón. Ella había sido adoptada por una pareja amable que la amaba sinceramente, y Caen lo comprendía. Pero también sabía que la figura encapuchada que los había acechado aún estaba al acecho. Y eso lo obligó a prometerse algo. En su última despedida, Airi y Caen se abrazaron en silencio.
Los nuevos padres de Airi, al conocer a Kaen, lo trataron con amabilidad y ternura. Le agradecieron por cuidar de ella, por protegerla en los días más oscuros. Nos aseguraremos de que esté a salvo, le dijeron. Y Kaen, con los ojos firmes, le hizo una promesa a su hermana del alma. Me volveré un ninja fuerte. Protegeré a los demás, sin importar qué. Volviendo a la academia, Naruto Uzumaki, ruidoso como siempre, se estaba peleando con Kiba. Sasuke Uchiha, distante, lo observaba desde una esquina. Sakura Haruno gritaba para que ambos se calmaran, mientras Hinata lo hacía en silencio, de lejos. Shikamaru dormía con la cabeza entre los brazos. Todo parecía igual, como siempre. Kaen, ese día, decidió ir personalmente a clase. Kaen, murmuró Iruka, sorprendido. Pero nadie más lo notó. Nadie, excepto Iruka, sospechaba que algo había sido diferente los días anteriores. Kaen se sentó como siempre, en silencio. Pero cuando la clase terminó y todos salieron, Iruka lo detuvo con una mirada significativa. Sin decir palabra, ambos entendieron que su secreto estaba a salvo, por ahora. Ese día, por primera vez, todos los herederos verdaderos de los linajes más poderosos de Konoha coincidieron. Naruto, Sasuke, Shino, Ino, Choji, Neji, Hinata, Kiba, y Kaen, el niño sin nombre. Cada uno con un peso sobre sus hombros. Algunos con clanes antiguos, otros con expectativas. Y uno solo, con un linaje oculto, enterrado en fuego y silencio. La figura encapuchada los observaba desde un árbol alto, muy lejos del alcance de cualquier sensor ninja. El tablero está listo, susurró. Las piezas están en su lugar. El linaje olvidado pronto recordará su legado. Y el fuego, volverá a consumir el mundo ninja. Capítulo 4. Sombras en la academia. Kaen se movía por los pasillos de la academia ninja con una calma calculada, casi imperceptible para los demás estudiantes. Sabía que destacar demasiado llamaría la atención, y en su situación, la atención era algo que debía evitar. Durante las clases, rara vez mostraba su verdadero poder o habilidades. En lugar de eso, enviaba clones para cumplir con la mayoría de las pruebas y exámenes, mientras él entrenaba en secreto, aislado en los bosques cercanos a Konoha. Su entrenamiento era intenso y solitario, enfocado en controlar su chakra, perfeccionar su taijutsu y aprender nuevas técnicas de sigilo y evasión. Algunos compañeros lo miraban con curiosidad y respeto a distancia, pero ninguno sabía que tras esa figura silenciosa y seria había alguien mucho más complejo. Un día, mientras regresaba a la academia para una clase práctica, fue confrontado por Sasuke Uchiha. ¿Por qué siempre llegas tarde?, preguntó Sasuke, con ese tono arrogante que caracterizaba a los Uchiha. Kaen lo miró sin inmutarse. Prefiero entrenar solo, respondió con voz baja pero firme. Sasuke frunció el ceño y dio un paso adelante, pero entonces Kaen desapareció en una sombra, dejando tras de sí solo el eco de su presencia. Sasuke apenas pudo notar que no era él, sino un clon. El único que pareció notar la verdad fue el instructor Iruka, que lo observaba con una mezcla de preocupación y admiración. Mientras tanto, Naruto Uzumaki, el hijo del cuarto Hokage, brillaba en las prácticas, siendo protegido y apoyado por sus padres que aún vivían, y por el cariño de toda la aldea. Kaen, en cambio, permanecía en las sombras, con un linaje oculto que ni él mismo comprendía del todo, y que empezaba a mostrar signos de despertar en sus ojos. Por la noche, Kaen tenía visiones más claras de su linaje, escenas de antiguas batallas, de guerreros poderosos, y de un nombre que resonaba en su memoria: Araka. A medida que avanzaba su entrenamiento, Kaen se preparaba para el examen de graduación, consciente de que ese día cambiaría su destino para siempre. Capítulo 5. Sombras bajo la luz. Los días se acortaban conforme el examen de graduación se acercaba. Para muchos, era solo un paso más en su camino como ninjas. Para Kaen, era una línea que no podía cruzar sin entender quién era en realidad. El chakra en su interior seguía alterándose. Por las noches, las visiones se volvían más intensas. Ahora no solo eran escenas inconexas, eran recuerdos que no eran suyos. Tropas antiguas arrodillándose ante un guerrero sin rostro. Bestias encadenadas por fuego. Un nombre que se repetía en su mente como eco en una caverna: Araka. ¿Quién es Araka?, susurraba Kaen al despertar. ¿Soy yo? No tenía respuestas. Pero cada vez que meditaba, cada vez que su chakra alcanzaba un umbral de concentración, sentía que algo en él lo observaba desde adentro. En la academia, todo parecía normal. Las bromas de Naruto, el talento brillante de Sasuke, la timidez de Hinata, la arrogancia de Ino y Kiba, todo seguía su curso.
Kaen seguía asistiendo la mayoría de veces mediante clones, pero con más frecuencia iba en persona. Había dejado que su presencia comenzara a sentirse, aunque sutilmente. Solo Iruka sabía lo suficiente para intuir que Kaen no era un niño cualquiera. Una tarde, mientras entrenaban taijutsu en parejas, Sasuke y Kaen fueron emparejados. Vamos, Uchiha, dijo Kaen sin levantar la voz. Sin contenerte. HMP. Tú lo pediste, respondió Sasuke con la seguridad de quien carga un apellido poderoso. El choque de ambos fue rápido. Sasuke era veloz y técnico, pero Kaen bloqueaba cada golpe con economía de movimiento. No contraatacaba, solo analizaba. Su mirada fría pero centrada. Cuando el entrenamiento terminó, Sasuke se quedó observándolo con algo más que curiosidad. Tú no eres un cualquiera, murmuró. Kaen no respondió. Solo se marchó en silencio. Esa noche, mientras entrenaba en los bosques lejanos, Kaen sintió una presencia. No estás solo, dijo una voz grave. Kaen giró. Frente a él, se encontraba un hombre cubierto por una capa oscura y máscara metálica. No era la figura encapuchada de sus sueños, pero algo en su chakra le era familiar. Antiguo. ¿Quién eres? Un mensajero, dijo el hombre. El sello que guarda tu linaje comienza a debilitarse. El fuego que duerme dentro de ti pronto arderá sin control. Lo verás en tus ojos, en tus manos, y en tus enemigos. Kaen frunció el ceño. ¿Qué quieres? Observar. Guiar si es necesario. Destruir, si fallas. Y con un sello veloz, el hombre desapareció, dejando en el aire un aroma metálico, como hierro caliente. Al día siguiente, Kaen se presentó en la academia con ojeras y un silencio más pesado que nunca. Iruka lo notó, pero no dijo nada. Esa misma tarde, Kaen fue llamado a la oficina del Hokage. Minato lo recibió con una taza de té. Escuché que ya no vives en el orfanato, dijo con suavidad. Me echaron, respondió Kaen con frialdad contenida. Lo sé. Por eso te ofrecí ese apartamento. Pero quería saber, ¿estás bien? Kaen dudó. Luego asintió. Estoy entrenando. Me prepararé para el examen. No me refiero a eso. Kaen alzó la mirada. Por un momento, sus ojos mostraron un leve brillo rojizo. Fugaz. Minato lo notó. Y no preguntó. Confío en ti, Kaen. No porque seas fuerte. Sino porque sigues adelante. Y eso vale más de lo que imaginas. Esa noche, Kaen encontró una carta en su ventana. Era de Airi. Había conseguido escribirle con ayuda de sus padres adoptivos. Estoy bien. Es tranquilo aquí. No hay niñas, no hay gritos. A veces lloro por no verte, pero siempre le digo a mamá que tú estás cuidándome desde lejos. Espero que cumplas tu promesa. Yo también quiero ser fuerte, a mi manera. Kaen cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Te cuidaré desde las sombras, Airi, susurró. Seré la llama que proteja a todos. Pero mientras tanto, en una caverna lejana, la figura encapuchada hablaba en voz baja, observando un símbolo antiguo grabado en una piedra. El linaje despierta, murmuró. Él es el único heredero. El destino del mundo ninja está en sus manos. Un silencio pesado llenó la estancia, como si la misma oscuridad esperara el momento decisivo. La llama que arderá para salvar o destruir, susurró la figura. Y así, la oscuridad comenzó a moverse, centrada solo en Kaen. Capítulo 6. La llama que arde en silencio. Las primeras luces del amanecer se filtraban tímidamente entre las hojas del bosque que rodeaba la aldea. Kaen, en silencio absoluto, entrenaba una vez más. Sus movimientos eran precisos, calculados, pero lejos de la exhibición de fuerza o técnica. Era un baile en la sombra, invisible a los ojos de la mayoría. Sus clones habían hecho el trabajo en la academia, pero Kaen sabía que su verdadero entrenamiento debía ser solitario, riguroso y oculto. Era consciente de que destacar demasiado era un riesgo, un blanco que no necesitaba. Mientras golpeaba un tronco con puñetazos lentos pero potentes, su mente vagaba hacia aquella figura encapuchada, hacia las visiones de Araka y el peso del linaje que aún no comprendía del todo. Sin embargo, en el fondo, algo había cambiado. La frialdad que siempre lo acompañaba empezaba a ceder, suavizada por el recuerdo de Airi y las promesas que ambos se hicieron. Esa conexión, aunque distante, le recordaba que aún podía haber luz en su camino. Más tarde, en la escuela ninja, Kaen asistió a las clases sin llamar la atención. Naruto, con su sonrisa confiada, le lanzó un saludo que Kaen devolvió con un leve gesto de cabeza. Sasuke, atento, lo observaba desde la distancia, desconfiado pero intrigado.
Iruka, el sensei, lo miró con una mezcla de preocupación y esperanza. Sabía que Kaen llevaba un peso invisible, pero también sabía que ese peso podía forjar un héroe o un destructor. Durante el descanso, Kaen se acercó a un pequeño grupo de estudiantes. No era alguien que se abriera fácilmente, pero sentía que debía intentarlo. No es necesario destacar siempre, dijo, con su voz grave y medida. A veces, la fuerza real está en moverse en las sombras, proteger sin ser visto. Naruto asintió, comprendiendo más de lo que sus palabras decían. Esa noche, mientras meditaba, Kaen volvió a sentir el calor latente dentro de él. Su chakra se agitaba y sus ojos, por un instante, brillaron con un tono carmesí intenso. El linaje había comenzado a despertar. Y él sería la llama que arda en silencio, hasta el momento en que debiera iluminar el mundo entero. Los días pasaban con una monotonía aparente, pero para Kaen cada instante era un combate constante contra sí mismo. En la escuela, nadie sospechaba el volcán dormido bajo su apariencia tranquila. Él se había convertido en un espectro entre sus compañeros, presente, pero invisible. A veces, mientras caminaba por los pasillos, escuchaba murmullos o veía miradas que se desviaban al notar su silencio y distancia. No era odiado, pero sí incomprendido. Esa soledad era un escudo y un castigo. Sin embargo, algo en su interior se negaba a dejarse consumir por la oscuridad. Recordaba a Airi, su promesa, y las palabras de Minato que resonaban en su mente. Confío en ti, Kaen. No porque seas fuerte, sino porque sigues adelante. Durante las tardes, cuando los entrenamientos terminaban, Kaen se retiraba a un rincón oculto en el bosque, donde nadie podía verlo. Allí, combinaba técnicas básicas con meditaciones profundas, buscando entender aquel poder oculto que aún no controlaba. En sus sueños, Araka se hacía más claro. Era un guerrero antiguo, envuelto en fuego y sombras, que parecía proteger un secreto ancestral. Pero también sentía la presión de esa herencia, como si llevara sobre sus hombros no solo su vida, sino el destino de toda la aldea. Una tarde, mientras Kaen practicaba con su chakra, una figura apareció a la distancia. No era la encapuchada, sino alguien diferente, un anciano de ojos sabios y mirada penetrante. Kaen, dijo con voz suave pero firme. Has recorrido un camino difícil, pero aún te queda mucho por aprender. Kaen frunció el ceño, en guardia, pero algo en esa presencia le transmitía confianza. ¿Quién eres? Soy un amigo de tu linaje, alguien que fue enviado para ayudarte a despertar tu verdadero poder cuando estés listo. El anciano extendió su mano, y en ella apareció un pequeño medallón con símbolos que brillaban tenuemente. Esto te conectará con Araka. No temas lo que hay dentro de ti. Eres la llama que debe guiar a quienes están en la oscuridad. Kaen tomó el medallón, sintiendo un calor reconfortante recorrer su brazo. No quiero que mi poder destruya, murmuró. Quiero proteger. El anciano asintió. Entonces prepárate, porque el verdadero desafío apenas comienza. Esa noche, Kaen meditó con el medallón en la mano. Por primera vez, sintió que no estaba solo. Que había una luz que, aunque pequeña, ardía fuerte dentro de él. Y que él sería esa luz, incluso si debía brillar solo. Los días se sucedieron entre entrenamientos, estudios y silencios medidos. Kaen ya no era el niño solitario y distante de antes. Sin embargo, tampoco había caído en la despreocupación o el exceso de confianza. Su personalidad había madurado, moldeada por la soledad, el esfuerzo y el peso de un linaje oculto que cada vez reclamaba más su atención. En sus momentos de descanso, solía sentarse en la cima de una colina cerca del bosque donde entrenaba, observando el horizonte mientras el viento jugaba con su cabello oscuro y sus ojos carmesíes brillaban con un fuego contenido. Sus habilidades habían crecido notablemente. Ya no solo dominaba las técnicas básicas que le enseñaban en la academia, sino que había desarrollado un estilo propio de combate, silencioso, rápido y eficiente. Su capacidad para crear clones de sombra había mejorado, logrando que fueran prácticamente indistinguibles del original, capaces de realizar misiones sencillas sin alertar a nadie. Además, su chakra tenía una calidad peculiar. Parecía fluctuar con un brillo rojizo tenue, una manifestación física de ese fuego ancestral que dormía dentro de él. Esto le otorgaba una resistencia y velocidad superiores a la media de sus compañeros. Un año después de aquel encuentro con el anciano y tras incontables horas de entrenamiento en solitario, Kaen era un joven más cálido, aunque reservado. Había aprendido a compartir momentos de risa y camaradería con algunos compañeros, aunque siempre mantenía una distancia prudente. Su mente era aguda, analítica, y su mirada, aunque seria, ahora reflejaba un dejo de esperanza.
A pesar de todo, no olvidaba su promesa con Airi ni la misión que sentía le había sido encomendada. Proteger a aquellos que no podían defenderse, hacerlo desde las sombras, con un corazón firme y un alma inquebrantable. Un año después, el día del examen para ser genin había llegado. El sol se alzaba sobre la aldea, iluminando la plaza donde cientos de aspirantes se reunían, ansiosos por demostrar su valía. Caen avanzó entre la multitud sin llamar la atención, como siempre. Pero sus ojos rojizos, ahora más intensos, no dejaban de observar cada detalle. Su cuerpo, firme y preparado, se movía con la confianza que solo da el esfuerzo constante. Ya no era el niño silencioso y solitario, sino un guerrero que había aprendido a aceptar su destino. Su mente estaba clara, no buscaba la gloria, ni destacar por encima de todos. Su propósito era ser la llama que iluminara en la oscuridad, la sombra protectora que nadie esperaba. El examen comenzaría pronto, y Caen estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario. Capítulo 7. El examen Genin, primer paso hacia la sombra. El aire estaba cargado de tensión y expectación en la plaza central de Konoha. Cientos de jóvenes aspirantes se alineaban frente a los evaluadores, mientras el sol comenzaba a calentar la tierra bajo sus pies. Caen avanzó sin prisa, sus pasos silenciosos, casi desapercibidos entre la multitud ruidosa. Su mirada carmesí recorría el lugar con atención, analizando a sus competidores y al personal encargado del examen. Entre ellos, reconoció a Naruto Uzumaki, sonriente y lleno de energía, y a Sasuke Uchiha, serio y frío como siempre. Hinata, tímida pero decidida, también estaba allí, al igual que otros futuros ninjas con linajes notables. El examen se dividiría en varias pruebas, pero la primera era simple en apariencia: atravesar un recorrido con obstáculos, demostrar control de chakra y habilidades básicas de ninjutsu y taijutsu. Sin embargo, Caen sabía que para él nada sería simple. Mientras esperaba su turno, se concentró y creó un pequeño clon de sombra que salió discretamente hacia un costado para explorar el terreno. El clon reportó que algunos participantes mostraban signos de nerviosismo y otros confiaban demasiado en sus habilidades. Es un error, pensó Caen. El verdadero poder está en la estrategia y en conocer los límites propios. Cuando llegó su turno, avanzó hacia el inicio del recorrido. El instructor le dio la señal y Caen se lanzó con precisión. Saltó, rodó, esquivó trampas y lanzó kunais con exactitud. En cada movimiento, el fuego interno que llevaba latente parecía darle un impulso extra, sin dejar que su presencia fuera notoria. Sin embargo, en el tramo final, se cruzó con Sasuke. El Uchiha lo miró fijamente y con una voz firme dijo: ¿Por qué siempre actúas solo, Caen? ¿No te cansas de estar en las sombras? Caen lo miró brevemente, sin perder el ritmo, y respondió: La sombra protege sin ser vista. Eso es suficiente. Sasuke arqueó una ceja, intrigado pero sin replicar. Al llegar al final del recorrido, Caen cruzó la línea con calma. No había ganado la carrera, pero había cumplido sin errores y sin llamar la atención. Mientras los demás aspirantes celebraban o se lamentaban, Caen solo pensaba en lo que vendría. El examen era solo el comienzo. Después de completar el recorrido con los obstáculos, los aspirantes fueron convocados a la segunda prueba, una etapa que evaluaría no solo sus habilidades individuales, sino también su capacidad para trabajar en equipo y su inteligencia táctica. El escenario cambió. Un amplio bosque cercano a la aldea, con zonas densas, senderos estrechos y puntos estratégicos de observación. Los examinadores anunciaron que formarían equipos de 3 para realizar una misión de búsqueda y recuperación. Debían localizar y traer de regreso un pergamino escondido dentro del área designada. Caen se mantuvo en silencio mientras otros recibían la noticia con entusiasmo o nervios. Su mirada volvió a ser calculadora. Sabía que esta prueba pondría a prueba algo más que su fuerza o velocidad. Naruto fue asignado con 2 compañeros, llenos de energía y confianza. Sasuke recibió a 2 jóvenes de familias reconocidas y con habilidades ya bastante pulidas. Para sorpresa de Caen, fue ubicado junto a un joven llamado Haru, un ninja afable con talento para el genjutsu, y a Miko, una chica callada pero de movimientos ágiles y precisos. Caen no dijo mucho, pero desde el inicio quedó claro que su presencia era el centro de la estrategia. El equipo comenzó a moverse en silencio, Caen enviando varios clones para explorar las zonas más densas, mientras Haru usaba técnicas para detectar presencias y Miko marcaba puntos seguros para avanzar. A lo largo de la prueba, Caen demostró que su poder no residía en brillar, sino en ser invisible a la vista y en anticipar los movimientos de sus rivales.
Durante la misión, enfrentaron pequeñas emboscadas planteadas por otros equipos, que buscaban impedir el éxito de sus rivales. Kain usó sus clones para confundir y atraer la atención, mientras Haru y Miko aprovechaban para avanzar y evitar confrontaciones directas. Finalmente, tras una maniobra silenciosa, Kain localizó el pergamino oculto en una antigua ruina cubierta por la maleza. Sin llamar la atención, lo recuperó y avisó a sus compañeros. Regresaron juntos, sin alardes, y entregaron el pergamino a Hokage y su equipo de examinadores. Al terminar, Naruto llegó a felicitarlos con una sonrisa amplia y genuina. Ustedes son un equipo fuerte, dijo. No solo por sus habilidades, sino porque saben cuidarse. Kain solo asintió levemente, sin dejar de observar cada movimiento a su alrededor. Mientras la aldea empezaba a respirar más tranquila, Kain entendía que su camino como ninja apenas comenzaba, y que la sombra que lo acompañaba sería, para bien o para mal, su mayor aliada. Capítulo 8. La última prueba, el combate. Tras superar la prueba de trabajo en equipo y estrategia, los aspirantes recibieron la noticia de la última etapa, un combate 1 a 1 contra un oponente asignado por los examinadores. Esta prueba medía la habilidad individual, el control del chakra y la capacidad de adaptación en una batalla real. Kain observó con calma cómo se preparaban sus compañeros. Sabía que esta prueba pondría en evidencia no solo la fuerza física, sino también la voluntad de cada uno. Cuando llegó su turno, Kain fue llamado al centro del campo de examen, un terreno abierto con algunos árboles dispersos para cubrirse. Su oponente fue un joven llamado Riku, un ninja proveniente de una familia tradicional con un estilo agresivo y dominio del taijutsu. El combate comenzó rápido. Riku atacó con una serie de golpes potentes y rápidos, buscando derribar a Kain lo antes posible. Pero Kain se mantuvo sereno, esquivando con precisión, usando movimientos mínimos y eficaces para mantener la distancia. Kain lanzó un clon para distraer a Riku, mientras él se movía en las sombras, ocultándose en los rincones del campo. Con una mezcla de técnicas silenciosas y una concentración absoluta, Kain consiguió hacer que Riku cayera en una trampa de genjutsu preparada por él. Cuando Riku cayó al suelo, Kain apareció frente a él, con la expresión seria pero sin crueldad. «Ríndete», dijo Kain. «No es necesario pelear hasta el final para demostrar quién es fuerte». Riku, agotado y atrapado en el genjutsu, asintió. El examen terminó con la aprobación de Kain y sus compañeros, quienes mostraron no solo talento sino también una evolución en su forma de entender el shinobi. Al final, Minato sonrió al recibirlos. «Han demostrado tener lo que se necesita», dijo. «Bienvenidos al mundo real, Genin». Kain sintió en ese momento que un nuevo ciclo comenzaba, uno en el que las sombras ya no serían solo su refugio, sino también su arma. Capítulo 9. Caminos solitarios. Después de la ceremonia de graduación y la entrega de los pergaminos que certificaban su nuevo rango como Genin, llegó el momento de la asignación de equipos y la designación de sus Sensei Jonin. Los nombres se llamaban en voz alta, y la mayoría de los nuevos Genin se sentía emocionado al saber con quién entrenarían y con quién compartirían misiones. Naruto fue asignado al equipo 7, junto a Sasuke y Sakura, con Kakashi como Sensei. La multitud aplaudía, esperando grandes cosas de ese equipo. Pero cuando el nombre de Kain no apareció junto a ningún equipo, ni tampoco se le asignó un Jonin, un murmullo recorrió el salón. El Hokage Minato explicó con voz clara. Kain, debido a circunstancias especiales y a sus habilidades excepcionales, se le asigna un entrenamiento independiente. No tendrá un equipo ni un maestro Jonin por el momento. Los ojos se posaron en Kain, algunos con sorpresa, otros con duda. Kain simplemente asintió sin decir palabra. Para él, no era una carga, sino una oportunidad. En los días que siguieron, mientras los demás Genin entrenaban en equipo bajo la guía de su sensei, Kain se entrenaba solo. Enfrentaba desafíos que muchos evitaban: entrenamientos de resistencia, técnicas de sigilo, meditación profunda para controlar su chakra, y combates consigo mismo mediante clones. Sin embargo, la soledad también tenía su precio. A veces, miraba desde lejos a los equipos trabajando juntos, sintiendo una punzada de anhelo. Pero su mente fría y su objetivo claro lo mantenían firme. Con el tiempo, aquellos que lo observaban comenzaron a darse cuenta de que Kain mejoraba a un ritmo impresionante. Su velocidad superaba a la mayoría, su resistencia parecía inhumana, y su control de técnicas avanzadas dejaba a los Jonin sorprendidos. ¿Qué hubiera sido si tuviera un maestro Jonin?, se preguntaban algunos. Pero Kain no necesitaba respuestas. Había decidido que su fuerza nacería de su voluntad, no de la dependencia.
cada noche, bajo el cielo estrellado, recordaba su promesa a Iri: proteger a los demás, incluso desde las sombras. Y así, mientras la aldea crecía y los nuevos equipos se formaban, Caen caminaba un sendero diferente, uno que solo él podría recorrer. Capítulo 10. Forjando voluntad en la soledad. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mientras sus compañeros Genin compartían risas, estrategias y enseñanzas con sus sensei y compañeros de equipo, Caen se enfrentaba a un camino mucho más duro y solitario. Su entrenamiento no tenía pausa ni compasión. Sin nadie que lo guiara, cada error era suyo, cada caída un golpe a su orgullo. Muchas veces, el dolor físico lo superaba. Músculos desgarrados, huesos magullados e incluso fracturados que simplemente no podía permitirse dejar sanar sin perder tiempo. En más de una ocasión, había apretado los puños hasta sangrar, el dolor mezclándose con la frustración y la impotencia de estar solo. Pero el sufrimiento más profundo no era físico. Era la soledad que se sentía como un frío que le calaba hasta los huesos. Las noches sin compañía, sin palabras de ánimo, sin un hombro en que apoyarse. Lágrimas silenciosas se escurrían por su rostro mientras se preguntaba si realmente valía la pena tanto sacrificio. Aún así, en el fondo de ese abismo emocional, una llama inquebrantable ardía. Su promesa a Iri, su determinación de proteger, de convertirse en alguien más fuerte que no necesitara depender de nadie. Cada lágrima derramada fortalecía esa voluntad. Con cada amanecer, se levantaba, endurecido, decidido a seguir. Su cuerpo y mente se forjaban en un fuego invisible, y poco a poco, Caen empezó a notar los frutos de su esfuerzo. Un control del chakra más preciso, reflejos más rápidos, y una resistencia que desafiaba los límites humanos. Sin embargo, sabía que entrenar solo también tenía sus peligros. No había quien corrigiera sus errores ni quien lo ayudara en caso de un fracaso. Pero para Caen, ese riesgo era parte del camino. Primera misión. El inicio del camino. Un día, la carta del Hokage llegó a su pequeño departamento. Misión de rango Genin asignada, decía el mensaje oficial. Supervisión limitada. Autonomía total. La misión era sencilla en apariencia. Investigar reportes de animales salvajes perturbando la tranquilidad en un pequeño pueblo en los límites de la frontera. Sin embargo, para Caen, era mucho más que eso. Era la prueba de que podía valerse por sí mismo. Se preparó cuidadosamente, repasando mentalmente todo lo entrenado en meses de soledad. Cada técnica, cada paso silencioso, cada plan en caso de emergencia. Mientras salía de Konoha hacia lo desconocido, una mezcla de nervios y determinación lo acompañaba. Caen no era un genin común, y esta misión sería solo el inicio de un camino que pondría a prueba no solo su fuerza, sino también su corazón. Capítulo 11. Enfrentando la sombra. El camino hacia el pueblo fronterizo era largo y silencioso. Caen avanzaba con pasos calculados, cada movimiento medido para no alertar ni al más pequeño insecto. El bosque que rodeaba el camino estaba cubierto por un manto de niebla matutina, y el canto lejano de los pájaros parecía un eco perdido en la distancia. Al llegar, Caen notó de inmediato la tensión en el aire. Los aldeanos hablaban en susurros, sus rostros marcados por la preocupación y el miedo. El joven Genin se acercó al líder del pueblo, un hombre de mediana edad con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. Animales salvajes han estado atacando a los campos y ganado, explicó el aldeano. No sabemos qué criaturas son, pero vienen de la espesura y desaparecen tan rápido como llegan. Caen asintió, sus ojos recorriendo el borde del bosque. Algo en su interior le decía que aquello no era un simple ataque animal. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Caen se adentró en la espesura. Su cuerpo se movía con la gracia de un depredador, su chakra casi imperceptible. De repente, un susurro rompió el silencio, seguido de un gruñido que heló la sangre en sus venas. De entre las sombras emergieron unas criaturas enormes, con ojos que reflejaban una inteligencia casi humana. No eran animales comunes. Sus garras brillaban con un aura oscura, y de sus cuerpos emanaba un chakra extraño y corrompido. Caen no dudó. Con un rápido sello de manos, creó varios clones que rodearon a las bestias, distrayéndolas mientras él se preparaba para el ataque. Su cuerpo se movía con rapidez y precisión, lanzando técnicas que había perfeccionado en solitario. La batalla fue feroz, pero Caen, a pesar de las heridas y el cansancio, logró ahuyentar a las criaturas, que desaparecieron entre la niebla como fantasmas. Al regresar al pueblo, fue recibido con alivio y gratitud. Aunque no buscaba reconocimiento, una pequeña chispa de satisfacción iluminó su pecho. Sabía que este era solo el comienzo.
El camino del ninja solitario apenas comenzaba, y con él, los secretos de su linaje oculto y su destino entrelazado con la sombra de la noche carmesí. Capítulo 12. Forjando en soledad la noche. Después de regresar al pueblo, Caen se sentó en el borde del acantilado que dominaba el valle. Las estrellas parpadeaban con calma, indiferentes a las luchas humanas. Sus heridas ardían y sus músculos clamaban por descanso, pero su mente estaba en otra parte. La misión había sido una prueba de fuego, no solo para su cuerpo, sino para su espíritu. Había sentido el filo de la soledad más afilado que nunca, enfrentando peligros sin un compañero ni un guía que le ayudara a llevar la carga. Recordó las veces que había llorado en silencio, oculto en la oscuridad del orfanato o en los bosques cercanos, la desesperanza carcomiéndole la voluntad. Pero también recordó cómo esas lágrimas no lo habían quebrado, sino fortalecido. Cada caída, cada puño sangrante, cada hueso fracturado era un peldaño hacia un propósito más profundo. Ahora, más que nunca, entendía que su fuerza no provenía de aliados ni maestros, sino de una llama interna que ardía con voluntad indomable. Esa voluntad era la herencia verdadera de su linaje oculto, un legado que aún tenía que descubrir. En los días siguientes, Caen intensificó su entrenamiento. Sin la guía de un sensei, se volvió su propio maestro. Estudió técnicas, perfeccionó su control del chakra, trabajó la velocidad, la resistencia y la precisión. Aprendió a escuchar su cuerpo y a sobrepasar sus límites. El pueblo lo miraba con respeto silencioso, y algunos comenzaron a susurrar entre ellos. ¿Quién es ese joven que no necesita un maestro pero supera a muchos? ¿Qué secretos esconde ese chico de ojos carmesí? Pero Caen no buscaba fama ni reconocimiento. Su meta era simple y clara: proteger a aquellos que no podían defenderse, sin importar el costo. Sin embargo, en las sombras, la figura encapuchada observaba. El heredero avanza, musitó con voz grave. Pero el verdadero desafío aún no ha comenzado. Caen sabía que su camino sería largo y peligroso. Que la oscuridad que dormía dentro de él, ese fuego oculto, pronto despertaría con furia. Pero también sabía que ya no temía a la soledad. Porque en ella había encontrado su fuerza. Encuentro inesperado con un Sannin. Caen avanzaba con paso firme por el bosque, entrenando en solitario como de costumbre. La soledad era su aliada y su castigo, pero en ese día algo diferente vibraba en el aire, una energía que él no pudo ignorar. De repente, entre los árboles, emergió una figura imponente y conocida por todos, aunque Caen apenas la había visto en contadas ocasiones. Tsunade, la legendaria Sannin, conocida por su fuerza descomunal y dominio del ninjutsu médico. Caen se detuvo y bajó la guardia apenas un poco, impresionado por la presencia de la mujer. Te he estado observando, dijo Tsunade con su voz firme. Has recorrido un camino duro y solitario, pero eso tiene un precio. ¿Por qué me buscas?, preguntó Caen, serio y desconfiado. Porque el camino del solitario no es para todos. Y menos cuando tienes un poder oculto como el tuyo. Necesitas a alguien que te guíe, aunque sea solo por un tiempo. Caen cruzó los brazos, pero dentro sentía una mezcla de curiosidad y un dejo de esperanza. ¿Qué esperas que aprenda de ti? Tsunade sonrió, con esa mezcla de severidad y humanidad que la caracterizaba. Resistencia. Control. Y, sobre todo, cómo sanar las heridas que ni siquiera ves venir. Un ninja no solo pelea, también sabe cuándo curarse a sí mismo para seguir adelante. Entrenamiento particular. Los días siguientes, Caen entrenó bajo la supervisión directa de Tsunade. No fue fácil. Las sesiones eran intensas, enfocándose en la fortaleza física, la resistencia al dolor y la recuperación acelerada. Tsunade lo empujaba hasta sus límites, haciéndolo levantar pesos que parecían imposibles, enseñándole a endurecer su cuerpo y a reaccionar sin miedo ante el dolor. Pero el aprendizaje más valioso vino cuando Tsunade le enseñó técnicas básicas de ninjutsu médico, explicándole cómo sanar pequeñas heridas y cómo cuidar su propio chakra para no agotarse en medio de una batalla. Un ninja que se ignora a sí mismo es un ninja condenado, le recordó. Pero eso no significa que debas depender de otros para sanar. La verdadera fuerza está en saber levantarte después de caer, sin importar cuántas veces. Caen, quien siempre había sido reservado, comenzó a abrirse un poco más, entendiendo que la fuerza no solo venía de la oscuridad que llevaba dentro, sino también de la voluntad de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Al final del entrenamiento, Tsunade le dio un último consejo. Recuerda, Caen, la soledad puede ser tu refugio o tu prisión. Elige bien. Y si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en buscarla. Caen asintió, con el fuego interior más vivo que nunca. Gracias, Tsunade. Prometo no fallar.
Con esa promesa, Tsunade desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando a Kain con un renovado sentido de propósito y fuerza para lo que vendría. Capítulo 13. La voluntad en la sangre. El sonido del impacto era seco. Carne golpeando roca, una y otra vez. Kain tenía los nudillos abiertos, las vendas empapadas de sangre. Pero su mirada seguía concentrada, sin un atisbo de debilidad. Cada golpe no era solo un ataque, era una afirmación. Una promesa que se repetía con cada latido. Seré más fuerte. Más resistente. Más rápido. Tsunade lo había dejado días antes, luego de un entrenamiento brutal que duró semanas. No había sido una maestra paciente, ni suave. Era exigente, implacable, y sin embargo, había visto algo en él que la había hecho quedarse. Tienes un cuerpo especial, le dijo en su último día. Pero no eres solo eso. Tienes algo más, una voluntad que no se quiebra. Me recuerda a alguien. Kain no había preguntado a quién. Solo asintió, con las manos temblando, el pecho ardiendo y la determinación más firme que nunca. Desde aquel encuentro, su cuerpo había cambiado. Su control de chakra se volvió quirúrgico, capaz de concentrarlo en sus puños como lo hacía Tsunade. Su resistencia al dolor era absurda, y sus reflejos se afinaron hasta el límite. Además, su poder físico creció de forma descomunal. Ya no era solo ágil y letal, ahora era una fuerza contenida, una tormenta vestida de silencio. Había pasado un año desde que se graduó como genin sin maestro ni equipo asignado. A cambio de ser ignorado por el sistema, había ganado libertad. Y en esa libertad, se había pulido como un arma. El apartamento otorgado por el Hokage se convirtió en un templo de disciplina. Cada amanecer lo encontraba en la azotea, entrenando con pesas rústicas, sellos explosivos, clones que usaba para combate real, y largas sesiones de meditación donde enfrentaba sus visiones. Los sueños seguían. Más claros. Más inquietantes. Campos de batalla antiguos. Cadenas envueltas en fuego negro. Una figura con una máscara fracturada que extendía la mano hacia él. Despierta, heredero del fuego carmesí, susurraba la voz. El linaje dormido ya sangra en tu carne. Kain despertaba sudando, con los ojos brillando levemente en rojo y negro. Pero no tenía tiempo para desmoronarse. A pesar de su soledad, era requerido cada vez más como apoyo en misiones clasificadas. Su historial impecable y su eficiencia lo volvieron útil para operaciones donde no se requería equipo ni reconocimiento. Y entonces llegó el mensaje. Misión clase C: acompañamiento y apoyo encubierto. Equipo 7. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura. Objetivo: escolta al constructor Tazuna. Zona: País de las Olas. Kain leyó la nota en la penumbra de su habitación. Un leve temblor cruzó sus dedos al leer el nombre de Naruto. Así que al fin saldrán de la aldea. No fue convocado oficialmente con el equipo. Su rol sería en las sombras: observador, apoyo en caso de emergencia, y recolector de información sobre potenciales amenazas. Era el tipo de tarea que el Hokage comenzaba a confiarle con más frecuencia. Estar donde no lo veían. Ser un escudo invisible. Esa noche, frente al espejo, Kain se observó. Su cuerpo estaba marcado de cicatrices, firme como el acero. Su cabello oscuro caía por el rostro, y en sus ojos, ya no había solo distancia o tristeza, había resolución. El niño que lloró en soledad ya no estaba. El joven que miraba ahora sabía que el mundo era cruel, pero también sabía una cosa: era más fuerte que el dolor. Colocó la máscara negra de tela sobre su rostro inferior. El símbolo de su promesa a Iri, una pequeña cinta roja, la ató a su muñeca derecha. Proteger sin ser visto. Defender sin esperar agradecimiento. Si esa es mi forma de vivir, entonces que así sea. Con un sello veloz, desapareció en la oscuridad de los tejados, rumbo al este. El equipo 7 salía esa mañana. Y en las sombras, Kain los seguiría. Sin ser visto. Sin ser notado. Pero pronto, el destino lo haría imposible de ignorar. Capítulo 14. La niebla no esconde a los fuertes. El sol apenas despuntaba sobre los portones de Konoha cuando Naruto, Sasuke, Sakura y su nuevo sensei, Kakashi Hatake, se reunieron frente al maestro Tazuna. No parece gran cosa este viejo, murmuró Naruto con los brazos cruzados. ¿Qué dijiste, crío? Replicó Tazuna. Soy un maestro constructor, el mejor del país de las olas. Kain los observaba desde un tejado lejano, oculto tras una barrera de invisibilidad parcial. No era un jutsu tradicional, sino una mezcla de control de chakra refinado y sellos de camuflaje que él mismo había creado. Una habilidad silenciosa que lo volvía indetectable incluso para los sensores promedio.
Kakashi alzó ligeramente la cabeza. Lo sintió por un segundo. Kain contuvo el aliento. Pero el Jonin volvió a mirar al grupo. Bien. Comencemos la misión. No se relajen, dijo Kakashi. Podría complicarse. Y así partieron. Kain siguió a distancia, moviéndose por los árboles, sin dejar huellas, sin alterar el ritmo natural del bosque. Al principio, todo fue tranquilo. La caravana avanzaba sin problemas. Pero cuando el grupo alcanzó una zona de charcos oscuros en el camino, Kain ya sabía que algo no iba bien. Entonces sucedió. Dos figuras encapuchadas emergieron del agua con movimientos sincronizados. Cadenas con ganchos volaron hacia Kakashi. ¡Demonios del reino del agua!, gritó Tazuna. Naruto, paralizado. Sakura, también. Sasuke se movió, rápido, pero no lo suficiente. Kakashi fue atrapado. O eso creyeron. Kain no intervino. Observaba. Medía. La prueba no era para él. Fue Naruto quien, temblando, dio un paso adelante, y Sasuke lo cubrió. Juntos, repelieron el siguiente ataque, justo cuando Kakashi reapareció desde las sombras. Un clon había sido atrapado. Kain sintió algo. No fue alivio. Fue evaluación. Naruto aún era torpe, impulsivo, pero tenía algo. Sasuke era preciso, casi frío, pero no tenía corazón en el combate. Sakura aún estaba aprendiendo a no quedarse atrás. Siguieron su camino. Kakashi, más serio, interrogó a Tazuna. Era obvio. La misión no era de rango C, alguien te quiere muerto, concluyó. El constructor bajó la mirada. Sí, gato. Un mafioso que controla nuestras tierras. Kain frunció el ceño. Ese nombre no le era desconocido. Lo había leído en informes de inteligencia clasificados. Un hombre sin escrúpulos. Compraba poder con sangre. Ese tipo de hombres lo hacían arder por dentro. Esa noche acamparon cerca del río. Kain se mantuvo en un árbol cercano, sin dormir. Sus ojos permanecían abiertos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a ansiedad. No por miedo. Por lo que venía. Zabuza Momochi. Lo sintió antes de que apareciera. Una niebla espesa comenzó a reptar por el agua como un manto venenoso. Los animales se callaron. El bosque dejó de respirar. Kakashi alzó la mirada. Formación de defensa. Gritó. Y entonces, apareció. Zabuza, con su enorme espada sobre el hombro, emergió de la niebla como una sombra con alma. Yo me encargo, dijo Kakashi, quitándose la banda de su ojo izquierdo. El Sharingan se reveló. Naruto y Sasuke se quedaron boquiabiertos. Kain no movió un músculo. Pero su corazón latía más rápido. Observó cada movimiento, cada cruce, cada jutsu. Kakashi luchaba con técnica y genio. Zabuza, con brutalidad y experiencia. El choque fue titánico. Y entonces ocurrió lo que Kain había predicho. Kakashi fue atrapado en una prisión acuática. Sasuke y Naruto intentaron salvarlo, con dificultad. El pánico comenzaba a ganar terreno. Y fue allí cuando Kain rompió su silencio. Desde lo alto, una lluvia de kunais cayó con precisión quirúrgica. No hacia Zabuza, sino hacia sus puntos de anclaje, obligándolo a moverse. Zabuza se giró en un instante. ¿Quién? Pero no había nadie. Solo sombras entre los árboles. Kakashi, liberado por el breve descuido, volvió a la carga. Kain desapareció de nuevo. Desde las sombras, vigiló el combate hasta que Aku apareció y se llevó el cuerpo de Zabuza con una hábil actuación de falso cazador de niebla. Kakashi, agotado, cayó de rodillas. El equipo se reagrupó. Y Kain se alejó. No era su momento aún. Pero ya lo sabían. Alguien los protegía desde más allá de su alcance. Capítulo 15. El silencio también lucha. La casa de Tazuna estaba impregnada de un silencio tenso. Kakashi yacía en cama, inconsciente por el exceso de chakra. Naruto se quejaba con frustración, Sasuke se entrenaba en el patio trasero y Sakura intentaba ayudar en lo que podía, aunque aún se sentía inútil. Kain, desde el bosque a unos 100 metros, observaba todo. Había improvisado un refugio temporal entre las raíces de un árbol gigante, oculto con una red de sellos ilusorios. Desde allí podía seguir los movimientos de todos, incluido el misterioso cazador que se había llevado a Zabuza. No se engañaba. Ese niño de máscara no era un simple ninja. Su chakra era refinado, pero apagado, casi como si su alma flotara a medio camino entre la vida y la muerte. No es un asesino, pero no dudará en matar. Kain entrenaba en las sombras. Sin descanso. Las mañanas las dedicaba a vigilar, las noches a perfeccionar su dominio de los 5 elementos básicos.
Aunque tenía una clara afinidad por el fuego y el viento, su chakra se comportaba de forma inusual. A veces, al liberar una técnica, los sellos reaccionaban como si algo más los empujara. Como si otra voluntad dormida despertara junto con él. Y durante una de esas noches, algo sucedió. Mientras entrenaba con clones, empujando su resistencia al límite, su cuerpo colapsó. Cayó de rodillas, jadeando, la piel sudorosa, la frente cubierta de tierra. Y entonces lo vio. Una visión fugaz, como si el velo de su alma se rasgara por un segundo. Un campo de batalla bañado en llamas. Cientos de cuerpos caídos. Él mismo, de pie, en medio del infierno, con una capa roja ondeando, los ojos ardiendo como brasas encendidas. Fuiste fuego antes de ser niño, la voz lo despertó. Se incorporó lentamente, con los puños ensangrentados y las costillas latiendo de dolor. Pero no lloró. Solo murmuró. No soy un monstruo. No aún. Mientras tanto, en la casa de Tazuna, Kakashi comenzaba a recuperarse. Esa mañana, convocó a sus 3 alumnos. Zabuza no está muerto, dijo con seriedad. Y ese niño, era su aliado. Volverán. ¿Y qué haremos? Preguntó Naruto, ansioso. Entrenaremos. Mejoraremos nuestras habilidades. Porque si no, no sobreviviremos. Durante los días siguientes, Naruto y Sasuke comenzaron a trabajar en su control de chakra, caminando sobre árboles y superficies irregulares. Sakura, aunque más avanzada en teoría, luchaba con la aplicación práctica. Era una progresión lenta pero segura. Y Kain entrenaba el mismo ejercicio en el borde de un acantilado, con una inclinación de 90 grados, bajo la lluvia. Sus pies sangraban por la fricción, pero su mente estaba firme. Solo los fuertes pueden proteger. Esa era su verdad. Una noche, Kain encontró ollas cerca de su escondite. No eran de animales. Se ocultó y esperó. Y entonces apareció Aku. Pero no con máscara. Era un chico de cabello largo, delicado, casi femenino, con una cesta de hierbas. No notó a Kain. O al menos eso pensó Kain. Pero cuando Aku se detuvo de pronto y dijo al aire: a veces, los que están en la sombra, son los más peligrosos, su voz era suave, sin temor. ¿También proteges a ese grupo? Kain no respondió. Ni se movió. Está bien, continuó Aku con una sonrisa triste. Yo también protejo a alguien especial. Haré lo que tenga que hacer. Y se marchó. Kain no lo siguió. No era el momento. No aún. Capítulo 16. La llama quebrada. El amanecer llegó con niebla. Una niebla antinatural. Una niebla que olía a muerte. Kakashi abrió los ojos de inmediato. Ya sabía lo que eso significaba. Están aquí. Naruto se tensó. Sasuke dio un paso al frente sin decir palabra. Sakura tragó saliva, armada solo con determinación y una kunai temblorosa. Desde las sombras del bosque, Kain observaba el puente con sus ojos agudos. El sello de rastreo que había colocado días atrás vibraba bajo su muñeca. 2 firmas de chakra acercándose desde el oeste. Zabuza y Aku. Kain bajó su máscara de tela y cerró los ojos. Ya es hora, el primer golpe vino sin aviso. Zabuza emergió de la niebla como un espectro, su gigantesca espada destellando a medio metro de Kakashi. El Sharingan lo detuvo por un pelo. Al mismo tiempo, Aku se desplazó como una sombra líquida, creando su prisión de espejos de hielo alrededor de Naruto y Sasuke. La batalla se dividió. Kakashi contra Zabuza. Naruto y Sasuke contra Aku. Sakura, temblando, defendía a Tazuna como podía. Y Kain no se había movido. Observaba, analizaba, esperando su momento. Su promesa no era lanzarse como héroe. Era proteger desde las sombras. Si muero sin cumplir esa promesa, no habrá redención. Sasuke y Naruto peleaban con valentía, pero Aku los superaba por mucho. Las agujas de hielo no solo eran veloces, sino precisas, dirigidas a puntos no letales, pero dolorosos. Naruto gritaba de frustración. Sasuke sangraba. Y Aku, aunque con el rostro oculto, mostraba tristeza con cada golpe. Kain no intervenía aún. Hasta que vio algo. Naruto cayendo. Sasuke cubriéndolo. Una aguja directo al corazón. Kain apareció en un estallido de humo oscuro. Una explosión de fuego estalló desde su palma y desvió la aguja en el último segundo. Aku retrocedió. Sasuke jadeó, sorprendido. Naruto apenas comprendía. Kain caminó entre ellos, los ojos ardiendo en tono carmesí. Esto termina ahora. ¿Quién eres tú? Preguntó Aku, finalmente, con voz serena pero dolida. El que no pertenece a ningún equipo. Ni a esta historia.
Pero estoy aquí, porque alguien debe estar. Con un sello rápido, Kaen liberó el Katon. Ono no Yaiba, una técnica propia, fuego condensado en forma de espada corta. Entró a los espejos sin temor. Y peleó con Aku en su terreno. Sus movimientos eran distintos a todo lo que Aku había enfrentado. No eran solo reflejos o velocidad. Kaen predecía, leía intenciones, y cada golpe quemaba con más que fuego. Quemaba con rabia, con años de soledad convertida en determinación pura. Pero Aku no era débil. Tampoco cruel. No quiero matarte, dijo entre jadeos. Solo, tengo a alguien que proteger. Yo también, respondió Kaen, cubierto de heridas. Pero proteger no siempre significa obedecer. Con un último grito, canalizó chakra hacia su espada ígnea y rompió uno de los espejos. La prisión se fragmentó. Sasuke y Naruto salieron. Kakashi, al ver la apertura, activó el Mangekyo y liberó a Zabuza de su inmovilidad momentánea. Y entonces, Gat apareció. Con mercenarios. Docenas. ¿Qué clase de ninja traiciona a su patrón? Gritó, apuntando a Zabuza. Zabuza, herido, silencioso, miró a Aku. Y entendió. Por primera vez en años, desobedeció una orden. En un instante, se lanzó como una bestia sin cadenas hacia Gat. Con los brazos rotos, con sangre cubriéndolo, con un último rugido, acabó con el criminal que había condenado a tantos. Y cayó. Como un guerrero. Aku lo sostuvo mientras exhalaba por última vez. Naruto lloraba. Sakura se cubría la boca. Sasuke guardaba silencio. Kaen cerró los ojos. No por tristeza, sino por respeto. Cuando todo terminó, Kaen no se unió a la conversación. No aceptó agradecimientos. No entró en la casa de Tazuna. Se volvió al bosque. A su mundo. Pero Naruto, antes de que se fuera, gritó. Gracias. No sé quién eres exactamente, pero, gracias por protegernos. Kaen no respondió. Solo caminó, con la espalda erguida y los puños marcados. Desde las sombras. Siempre capítulo 17. Ecos del agua y la sangre. El camino de regreso a Konoha fue silencioso. No por agotamiento físico, sino por el peso de lo vivido. Naruto miraba el suelo sin hacer alarde. Sasuke, aunque serio, no mostraba su habitual arrogancia. Sakura caminaba junto a ellos, más consciente que nunca de lo que significaba ser ninja. Y detrás de todos, oculto entre los árboles, Kaen. Observándolos. Protegiéndolos aún sin que lo supieran. Era de noche cuando llegaron a las puertas de la aldea. Kakashi informó al guardia sin mencionar a Kaen, tal y como se había acordado. En la sombra de los tejados, Kaen observó cómo el equipo 7 cruzaba los portones de la aldea iluminada. No entró con ellos. Se desvió hacia su apartamento. Aquella noche, Kaen lavó sus vendajes en silencio. Tenía grietas en los nudillos y costillas magulladas, pero no era el dolor físico lo que lo mantenía despierto. Era el rostro de Aku. La voz de Naruto gritando. La mirada de Zabuza, tan parecida a la suya. Morir sin haber vivido, eso era lo que me esperaba también. Se quedó despierto hasta el amanecer. Cuando el primer rayo de sol rozó su ventana, tomó una decisión. No volvería a ser solo una sombra. A partir de ahora, elegiría su camino. Días después, en la oficina del Hokage, Minato hojeaba los informes. Así que el equipo 7 tuvo éxito, pero alguien más estaba allí. Alzó la vista hacia Kakashi. Kaen. Lo asignaron como apoyo no oficial. ¿Y cómo lo hizo? Kakashi se quedó en silencio un momento. No tiene maestro, no tiene equipo, y sin embargo, en combate real, se mantuvo firme. Calculador. Decidido. Si hubiera tenido un sensei real desde el principio, quizás sería aún más fuerte que cualquier otro genin que haya visto. Minato asintió lentamente, cruzando los dedos sobre su escritorio. A veces, las sombras producen las llamas más intensas. En la academia, el rumor comenzó a circular. ¿Escucharon? El equipo 7 peleó contra un espadachín de la niebla. Y hubo un ninja que los ayudó desde la sombra. ¿Quién? Dicen que era uno que no tiene equipo. Un tipo raro. Kaen, creo que se llama, ese. El silencioso. Pensé que era un fracaso. Pues dicen que salvó a Sasuke de morir. Kaen ignoraba los rumores. Seguía entrenando, como siempre, en sus zonas alejadas. Pero algo había cambiado en él. Su mirada, aunque aún seria, era más profunda. Sus movimientos, más afilados. Su voluntad, inquebrantable. Se volvió más ágil. Sus sentidos estaban más alerta.
Desarrolló una técnica propia de desplazamiento rápido con fuego, que dejaba atrás una estela roja por breves segundos. Su control del chakra había avanzado a niveles que sorprendían incluso a Chunin con más experiencia. Pero lo más importante, su corazón ya no era un muro. Era un escudo. Transición al siguiente arco un mes después, mientras entrenaba en la zona este de la aldea, Kaen sintió una presencia conocida. Era Tsunade. Parece que has crecido, chico, dijo con una leve sonrisa, sus brazos cruzados. Estás vivo. Eso ya dice mucho. Kaen la miró sin hablar, pero en sus ojos había respeto. Tengo una misión para ti, dijo. No como ninja oficial. Como apoyo en las sombras, otra vez. Nivel C, pero podría escalar. ¿Con quién? Un nuevo equipo de Genin. El líder es un Chunin que conoces. Asuma Sarutobi. Van rumbo a las fronteras del país del fuego. Hay reportes de bandidos, pero yo creo que hay algo más. Kaen asintió sin dudar. Tsunade se acercó, poniéndole una mano firme en el hombro. Haz lo que sabes hacer. Pero recuerda, no todos los que caminan con luz son débiles. Algunos pueden luchar a tu lado, si tú lo permites. Próximo arco. El eco de la ceniza. Kaen se infiltra como observador encubierto en una misión que parece simple, pero que terminará revelando un conflicto más grande en las sombras. Un grupo de mercenarios armados con jutsu prohibido está comenzando a moverse cerca de las fronteras. Y Kaen descubrirá que alguien lo está buscando. Capítulo 18. El eco de la ceniza. El viento soplaba con un susurro seco cuando Kaen salió de la aldea por el paso este. No llevaba insignias visibles de Konoha. Solo una capa oscura, una máscara envuelta en tela roja y su mirada fija en el sendero. La misión oficial era sencilla: apoyo silencioso a un equipo liderado por el Chunin Asuma Sarutobi, con 3 Genin aún novatos. El reporte decía que era una operación de vigilancia y ayuda a aldeanos afectados por bandidos en el límite del país del fuego. Pero Tsunade había sido clara: hay más en esa región de lo que parece, y Kaen lo sabía. Lo sentía. Desde la misión en el país de las olas, su sensibilidad al chakra había aumentado. Su percepción lo alertaba de cosas que otros no notarían. Ese día, al llegar al punto de observación designado, vio al equipo reunido. Asuma era alto, con su característico cigarrillo apagado en la boca, calmado pero vigilante. A su lado estaban 3 jóvenes. Shikamaru Nara, con sus manos en los bolsillos y una expresión de aburrimiento eterno. Ino Yamanaka, confiada y algo impaciente. Choji Akimichi, con una bolsa de papas en la mano, pero los ojos siempre atentos. Kaen se mantuvo entre las ramas. Ellos no sabían que los acompañaban. La misión transcurrió tranquila los primeros 2 días. Patrullas. Hablar con aldeanos. Rastros de pequeños saqueos. Nada inusual. Pero al tercer día, en medio del bosque quemado, Kaen sintió el eco. No era chakra común. Era oscuro, como uno que se cuela por las grietas del alma. Era ceniza, viva. Y no venía solo. Aquella noche, mientras el equipo dormía y Asuma vigilaba con calma, Kaen descendió al claro. El Chunin se volvió al sentirlo. Ya era hora, murmuró Asuma sin sorpresa. ¿Tú eres el que mandó Tsunade? Kaen asintió. No hablaba mucho. ¿Tienes algo? Se mueven bajo tierra, susurró Kaen. A 1 kilómetro al oeste. Son 10, o más. El chakra es anómalo. Fragmentado. Asuma apagó su cigarro con calma. Entonces esta misión acaba de subir de categoría. Minutos después, Kaen se desplazaba entre las sombras, acercándose al origen del chakra. Y lo encontró. Una caverna oculta bajo raíces retorcidas. Dentro, un grupo de mercenarios enmascarados practicaban algo oscuro. Estaban usando chakra robado, almacenado en pergaminos malditos. Tenían sellos grabados en la piel, parecidos a maldiciones, pero imperfectos. Kaen contuvo el aliento. Uno de ellos tenía ojos negros, completamente. Como el ser de su visión meses atrás. El linaje, no ha muerto, saltó hacia atrás, ocultándose. No podía pelear solo. Pero tenía que dar una advertencia. Esa noche, mientras regresaba al campamento, vio algo que lo detuvo. Shikamaru, solo, rodeado por 2 mercenarios que habían logrado escabullirse. Kaen no pensó. No dudó. Un sello rápido. Fton. Kazesenk, ráfaga perforadora de viento. Una lanza de viento puro atravesó el pecho del enemigo más cercano. El otro giró, pero ya era tarde. Kaen estaba detrás de él. Katon. Tenno Ivana, chispa del cielo. Un estallido de fuego comprimido. Silencioso. Preciso. Los 2 cayeron.
Shikamaru, sorprendido, vio a la figura encapuchada que lo había salvado. Tú, eres el tipo raro del que hablaban, ¿verdad?